Sublime gracia del Señor. En esta preciosa mañana, de nueva cuenta, Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Vamos a meditar un poquito en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice: y me ha sido dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Otra versión más actual dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Nuestro tema en esta mañana se titula: su gracia es suficiente. Estaba escuchando un programa en mi trabajo a través del famoso Bible Radio Network, donde allí continuamente pasan programas de gente religiosa. Ese programa radial lo transmiten desde el pueblo de Big Cindy y agarra muy buena potencia donde quiera que voy. Así que cuando escuché ese programa, me llamó mucho la atención de aquella persona que la estaban entrevistando. A veces está el programa de Family Matters, La Familia Importa, o el otro programa, Enfoque a la Familia. No recuerdo exactamente cuál programa fue, pero me llamó mucho la atención porque presté atención detenida a lo que estaban platicando. Eran dos personas y una de ellas le estaba diciendo a la otra: cuéntanos, platícanos, ¿qué fue lo que aconteció en tu vida realmente? Dice ella: bueno, a mí me gustaron mucho las artes. Mi deseo era ir a una escuela y estudiar artes. La facilidad y capacidad para dibujar, para escribir, fue y ha sido un talento que yo me di cuenta que Dios me dio. Pero pasando el tiempo, me di cuenta que al estar dibujando miraba doble. Algo estaba sucediendo. Dice: así es que mis padres me llevan con el doctor. El doctor tiene que analizar qué está pasando y lamentablemente encuentran que tengo una enfermedad, y esa enfermedad iba progresando, iba en progreso, de tal manera que su vista era cada vez menos y menos, al grado que ella quedó sin ver. Cuando escuché eso me impactó y puse más atención. Tenía tiempo para escuchar todo el programa. Y dice que ya una vez que se quedó sin mirar, que ella recordó mucho este pasaje: bástate mi gracia. Su gracia es suficiente. ¿Qué quieres? Porque ella, al no poder ya ser una persona que quería ser pintora, una persona que quería ser artista, entonces comenzó con el tacto a tocar el órgano, el piano, y lo hizo de una manera fenomenal. Pero no solo eso, no va a ser la historia tan larga, sino que su madre le regaló a ella lo que venía siendo la Biblia a su padre, y para ella ese fue un gran regalo. De una u otra manera, ella actualmente acaba de hablarle a 5,000 personas. Cuando le escuché la forma de hablar, dije: no, pues esta tiene el talento de ser una oradora profesional. Y todo cambió porque se apropiaba de las palabras de Dios. Su vida cambió completamente, pero siempre confiando en el favor inmerecido de parte de Dios.
Y quiero hablarles el día de hoy, hermanos, que su gracia es suficiente. Y la gracia de Dios fue suficiente en la vida, número 1, de Noé. Cuando usted y yo vemos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, particularmente capítulo 6, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Génesis 6:8 es interesante, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia de Dios para con Noé fue suficiente para que le dijera a Noé: hazte un arca de madera de gofer. No se lo dijo a nadie más, se lo dijo únicamente a Noé, por pura gracia, por pura misericordia, por puro favor inmerecido, hermanos. Y la palabra de Dios, que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y comenzó a ser pregonero de justicia. Comenzó a hablar a la gente: va a venir un diluvio, va a venir un diluvio. Pero la gente lo tildaba de loco, porque la gente estaba siendo víctima de pensamientos malignos, de estar haciendo continuamente lo malo, lo malo, lo malo y lo malo. Los tiempos no han cambiado, hermanos. Usted puede ver únicamente, si tiene Facebook y le aparece en el Cable TV, cada noticia en la cual la gente está continuamente haciendo lo malo. Una noticia de esas que usted pudo mirar, como aquel doctor estuvo envenenando a su esposa, poquito a poquito la estaba matando, poco a poco. Usted puede darse cuenta el día de hoy, a través de las noticias, de cómo la gente, usted se levanta temprano para ir a sus trabajos, y hay gente que se quiere meter a su casa. Así lo sucedió a uno de ellos: se metió a su casa, pero el que estaba dentro de esa casa le quitó la vida con 2 balazos que le dio. La gente buscando siempre lo malo, amantes de lo ajeno. Siempre ha habido la maldad, hermanos. Y usted y yo, por pura gracia y misericordia, estamos dentro del arca espiritual que es la iglesia. No porque seamos mejores que los demás, de ninguna manera, sino por pura misericordia de parte de Dios. Porque antes éramos, a la palabra de Dios, blasfemos, ladrones, injuriadores, hacedores de cosas malas. Pero por gracia, hermanos, fuimos recibidos dentro del pueblo de Dios. Así que Noé, hermanos, siendo alguien que Dios lo miró con ojos de gracia, con ese favor inmerecido, con ese lado favorable, Dios le dice: hazte un arca de madera de gofer. Habrá un diluvio, destruiré todo. Mete allí a las parejitas de animales, hazla de madera de gofer, la claveteras por dentro con brea. Y la palabra de Dios, que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Sí, hermanos, hay que ver la gracia de Dios, pero hay que hacer todo lo que Dios nos manda en su palabra. Lo que nos manda en su palabra, hermanos, es necesario que hagamos lo que Dios pide. Y ya una vez que lo hace, viene el diluvio, y únicamente Noé con su familia, Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos, su esposa, sus 3 nueras, es decir, 8 personas fueron salvadas de aquel inmenso diluvio. Ustedes y yo nos queremos un día salvar, hermanos, de esta generación maligna y perversa. Tenemos que acudir a la gracia de Dios, pero hacer lo que Dios nos pide en su palabra. Número 2. La gracia de Dios fue suficiente en la vida de José, hermanos.
Si usted me acompaña aquí mismo en Génesis, hermanos, son tan amables, pero nos vamos un poquito más adelante, particularmente al capítulo 39 de Génesis. Dice la palabra de Dios, versículo 20, Génesis 39, 20: y tomó su amo a José, o sea, Potifar, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero versículo 21 lo que dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Note lo interesante, hermanos, de lo que dice el versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La gracia de Dios, hermanos, fue suficiente en la vida de José. José, desde un principio tenía sueños, y por esos sueños que él tenía, hermanos, sus hermanos no lo miraban bien. Pero más comenzó la situación cuando su padre, hermanos, Jacob, le hizo una hermosa túnica de diversos colores. La túnica, hermanos, estaba hecha exactamente a la medida de José, y para José, ese hijo amado. Aunque los demás quisieran, la túnica de José no les iba a quedar. Quizás les iba a quedar rabona, quizás les iba a quedar estrecha, quizás les iba a quedar grande. Pero la túnica, hermano, le quedaba únicamente a José. Su padre se la hizo con mucho amor. Pero comenzaron sus hermanos a verlo con malos ojos. Comenzaron sus hermanos a tramar cómo deshacerse de él. Y aún una vez que usted recuerda la historia, que va a buscarlo a sus hermanos, y entonces pues quieren quitarle realmente la vida, pues su hermano mayor es realmente quien lo protege, y lo echan en aquella cisterna. Y en aquella cisterna, en aquel pozo realmente que pues en ese momento no tenía agua, lo venden a unos mercaderes egipcios. Imagínense, aquel jovencito tenía como 17 años de edad, 16, 17 años de edad, alejado de sus padres, alejado prácticamente de su padre porque su madre ya había muerto, alejado de su padre que tanto amaba, alejado de sus hermanos, en un país extranjero, en una cultura diferente. Llega a una casa, y ahí es puesto realmente al cuidado, y en esa casa es acusado por una mala mujer, porque él no quiso dormir con esa mujer. Y a partir de ahí es cuando vemos la historia, es donde es puesto en la cárcel. Pero allí, hermanos, en ese momento es lo interesante, porque dice el versículo 20 que su amo tomó a José. Pero el 21, Jehová estaba con José, y extendió su misericordia hacia ¿con quién? Hacia José. Misericordia, misericordia, dolor de corazón, compasión. Y entonces dice, y le dio gracia ante los ojos ¿de quién? Del jefe de la cárcel. Ese favor inmerecido, hermanos, Dios obró para que el jefe de la cárcel lo mirase con buenos ojos. Y es ahí donde está la historia interesante. Usted conoce la historia, que cae impreso, hermanos, el copero y el panadero. Y el copero y el panadero, hermanos, ambos tienen realmente un sueño, cada uno de ellos. Y en su interpretación del sueño, pues uno va a ser muerto y el otro va a ser realmente restituido. Y es allí donde el copero, hermanos, es restituido. Pero José, hermanos, le hace un encargo. Usted recuerda al copero. Al copero, hermanos, le hace el encargo realmente que él pues se acuerde de la palabra de Dios, hermanos,
de la siguiente manera. Usted puede leer todo el capítulo 40, donde le da el significado del sueño. Pero ya una vez, hermanos, que el copero, dice el versículo 40, versículo 9, dice: yo soñaba que venía una vid delante de mí, y vi en la vid 3 cimientos, y ella como que brotaba y arrojaba sus flores, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copla de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copla de Faraón. José da la interpretación de este sueño. Dice: 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te resucitará a tu puesto. Dará la copa a Faraón en su mano, como sabías hacerlo cuando eras copero. Génesis 40:13. Pero lo que es el 40:14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque yo fui hurtado de la tierra a los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Fíjese lo que le está diciendo, hermanos. Yo quiero que tú implores, que tú intercedas, que tú hables a favor mío ante el Faraón y me saquen de aquí, porque yo no he hecho ningún mal. Incluso pues también me trajeron aquí, yo no he hecho ningún mal. No sé si a veces, como dicen por allí, a gente buena le acontecen cosas malas, y pareciera que a gente mala le acontecen cosas buenas. Pero aquí vemos, hermanos, en todo esto la mano de Dios, en todo este plan. Le dice que se acuerde. Pero no se acordó, sino que se acordó hasta que el Faraón tiene aquellos sueños, hermanos. Usted recuerda, aquellas vacas gordas, aquellas vacas flacas, aquellas espigas frondosas, aquellos 7 años de abundancia, los 7 años de sequía. Y es cuando la gracia de Dios, hermanos, está con José. Interpreta, hermanos, aquellos sueños de Faraón, y le dice que quinte la parte y que se busque un varón el cual haga ese trabajo. Y es cuando dice: pues qué mejor varón que tú eres el indicado para hacer ese trabajo. Y fue, hermanos, como ocupa el segundo lugar de puesto, hermanos, en un país extranjero, en una cultura que no conocía, y es quien Dios lo utiliza para poder salvar a su propia familia de la propia hambruna. Hermanos, es que la gracia de Dios fue suficiente para aquel jovencito, hermanos. Los hermanos ya no lo conocían, habían pasado los años, le había cambiado ya la fisonomía, pero sí les estaba entendiendo el idioma que ellos hablaban, de todo lo que les pasaba. Pero aún así no les hizo ningún mal, hermanos. Aún así les ponía el dinero en los costales para que regresaran con su familia. Llegó un momento que tiene que darse a conocer a sus hermanos. Tienen que salir todos. Y es cuando él llora con gran lloro. Después pasa el tiempo, trae a su padre muere, sus hermanos tienen miedo, y entonces cuando él dice: vosotros pensasteis hacerme mal a mí, pero Dios lo encaminó todo para bien. Él no cobró venganza, él no guardó resentimiento. Él estuvo consciente de que la gracia de Dios le fue suficiente en su estancia en Egipto, donde Dios allí le dio 2 hijos, una familia. Aprendamos de José, hermanos, que la gracia de Dios fue suficiente para él, fue suficiente para usted y para mí. Aprendamos de Noé, que la gracia de Dios fue suficiente para Noé, puede ser suficiente para usted y para mí. Pero ahora vayamos con el personaje y comenzamos. La gracia de Dios fue suficiente en la vida del apóstol Pablo. Regresemos ahora a donde comenzamos, son tan amables. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, segunda de Corintios 12, 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enastezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es la palabra de Dios que conoció a un hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice que no lo sabe, que fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo, donde oyó cosas que no le ha dado al hombre expresar ni decir. El tercer cielo, hermanos: primer cielo, la atmósfera; segundo cielo, la estratosfera; y el tercer cielo, donde mora Dios. Dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice, pero para que la grandeza de las revelaciones, para que no me crea tantísimo, me ha dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón, hermanos, ese sufrimiento, algunos dicen que era un dolor intenso de cabeza, otros dicen que estaba perdiendo su vista, otros dicen que tenía un problema de la columna vertebral. No se sabe exactamente. Pueden especular qué tipo de dolor estaba atravesando en su cuerpo físico, pero sí estaba atravesando un dolor. Pero con exactitud no se sabe en qué parte de su cuerpo. Pero él le rogaba a Dios: Dios mío, quítame este dolor, quítame este sufrimiento que estoy atravesando. Le rogó 3 veces, hermanos, y le contestó nuestro Padre Celestial: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estate tú contento con ese favor inmerecido que has recibido. Antes eras perseguidor, antes eras injuriador, antes eras blasfemo de mi camino. Ahora tú eres un apóstol, un servidor mío. Hermanos, la gracia de Dios fue suficiente en la vida del apóstol Pablo para soportar tan intenso sufrimiento. Es una vida, hermanos, en la que usted y yo estamos atravesando. Estamos bien un día, una mañana, y en la tarde pueda que nos sintamos bien. Estamos bien este día, quizás mañana estamos mal. Estamos bien toda la semana, para la semana que viene no sabemos cómo estamos. Por lo tanto, hermanos, el día de ayer venía escuchando por medio del Facebook de cómo por aproximadamente casi 30 años, comenzó en sus 20 con dolor intenso, la persona que estaba narrando esto, y casi por 30 años ha estado sufriendo dolor intenso de migraña, que en muchas ocasiones la ha puesto en el hospital en emergencia. Y como cada vez que pareciera que no sale adelante en ese dolor tan intenso, Dios la ha ido cuidando. Pero es porque la gracia de Dios ha sido suficiente. Es porque la gracia de Dios le permite a uno llegar hasta cierto límite, y no le permite soportar más allá de lo que uno pueda soportar. Solamente la gracia de Dios. Pero a veces puede uno pensar: ¿por qué si desde joven y toda mi vida he servido a Dios, por qué me pasa a mí este sufrimiento? ¿Por qué tengo yo este aguijón? ¿Por qué tengo yo este problema? ¿Por qué tengo yo esta adversidad? Bueno, porque Cristo Jesús, hermanos, nunca prometió una vida sin problemas, una vida sin dolor, una vida sin angustias. Nunca nos prometió esto. Pero el Evangelio de la Prosperidad del día de hoy quiere prometerle a uno de que si Dios está con uno, uno no se va a enfermar. Si Dios está con uno, uno nunca va a tener dolor. Si Dios está con uno, uno va a tener prosperidad económica. Como que lo ven el Evangelio del día de hoy, un seguir a Cristo libre de dolor. Pero no, Cristo no enseñó eso. Cristo desde un principio, hermanos, enseñó claramente lo que se dice en el libro de los Hebreos, perdón, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, hermanos, se menciona claramente que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. A través de muchos sufrimientos entremos un día, hermanos, a la mansión celestial.
Porque si aquí no sufrimos, por nadie nos vamos a querer ir de este mundo. Si aquí no lloramos, pues no vamos a querernos ir de este mundo. Si aquí no nos enfermamos, nos vamos a querer ir de este mundo. Vamos a querer estar aquí. Pero hermanos, llega el momento en el cual el aguijón, el sufrimiento es tan intenso que el mismo apóstol Pablo dijo que el tiempo de su partida estaba cercano. Solamente he conocido pocas personas que anhelan morir. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted anhela morir hoy, mañana, la semana que entra o el mes que entra? Le voy a decir quién sí anhela morir. Anhela morir la persona que está en intenso sufrimiento en un hospital, ya cuando este es un cáncer muy avanzado, ya mejor. Anhelan, dicen, ya quiero descansar. Porque es muy intenso el sufrimiento, muy intenso el dolor. Pero nosotros, hermanos, aprendemos de aquí, a través del dolor, algo interesante, una lección, hermanos, que es difícil de adquirir. Y dice, por tanto, de buena gana me valoraré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una lección que aprendemos es, para que no me exaltes miradamente, que viene siendo la humildad. Y en la humildad, hermanos, él dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una persona que pierde un ser querido, solamente Dios puede traerle el fortalecimiento y el consuelo a esa familia, a esa persona. Una persona que está atravesando una enfermedad muy intensa, una enfermedad terminal, solamente Dios puede fortalecerle a esa familia. Solamente Dios, hermanos, puede estar con esa familia. ¿Por qué? Porque su gracia es suficiente. La gracia de Dios, hermanos, es lo que le va a sostener a uno. La gracia de Dios le va a levantar a uno. La gracia de Dios, hermanos, lo va a cuidar a uno. La gracia de Dios, hermanos, lo va a hacer a uno que un día en la vida se pueda levantar uno con ánimo, con deseo de seguir viviendo un día a la vez. Aunque parezca que el mundo se le viene encima, se le puede venir encima por los problemas que atravesamos inesperadamente, hermanos. ¿Como cuáles? Como este. Nos tocó la tormenta a nosotros, hermanos, el día viernes. Venía cruzando Gilmer exactamente. Eran rayos los que estaban cayendo. Era intensa el agua. No miraban ni de aquí a la silla, casi de lo intenso. Esa tormenta, hermanos, la habían pronosticado como una tormenta intensa, con severidad intensa. Gracias a Dios que se desvió, hermanos. Pero siguió y siguió la tormenta. Pero lamentablemente, allí en Mississippi, estaba viendo al mayor esta mañana en las noticias, muy conmovedor, porque él es el mayor, pero aparte él es el director de la funeraria. Y dice, muy doloroso, porque pues son mis conocidos. Aparte de ser el mayor, también soy el director de la funeraria. Este tornado que se formó, pues fue casi a las 200 millas. Fue, dicen, un F4 de 160 millas a las 200 millas. Así es que todo lo barría a su paso. Una familia que miré esta mañana en las noticias, se quedó en lo que viene siendo el pasillo, se pudieron salvar, quedaron con vida. Pero precisamente 26 más todas las que están heridas, hermanos. 26 perecieron, más las que están heridas. ¿Sabes? Usted puede decir, ay, tengo una casita, hombre, y le falta esta reparación, pues como que no está muy bonita mi casa. Pero ahorita usted vea, ellos no tienen casa. No tienen. Ay, el carro que tengo, hombre,
como que no jala muy bien, como que no quiere prender muy bien, ya le falta la pintadita. Pero mire, ellos, todos los carros están apilados, están destruidos. Ay, caray, pues no tengo que ponerme el día de hoy. ¿Cuál corbata me pongo? Y ellos, hermano, todas sus pertenencias, toda su ropa, todo voló. La foto del recuerdo que tanto tenemos allí en la sala, cuando estaba allí, pues, Pablito, Victoria, chiquitos. Todos sus recuerdos, hermanos, volaron. Fíjese, y fue en un ratito. Solamente, hermanos, con ellos, la gracia de Dios fue suficiente para que puedan levantar sus vidas. A veces, hermanos, pareciera que sufrimos mucho nosotros, que pasamos mucho dolor, mucha tristeza, pero quiero recordar con esa fotografía, hay personas que la pasan más difícil, hermanos, que lo que usted y yo la estemos pasando. Oremos por ellos, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a nosotros que nos baste solamente tu gracia, Señor, tu favor inmerecido. Queremos pedirte, Padre eterno, por estas familias allí en Mississippi que han perdido sus seres queridos, un padre, un hijo, una madre, un abuelito, una abuelita, un hermano, un tío, Señor. Pero también han perdido sus propiedades, han perdido, Señor, su vivienda, han perdido sus cosas personales, sus recuerdos, Señor. Fortaléceles, sosténles para que la ayuda que ha otorgado el presidente, Señor, les llegue lo antes posible y puedan reedificar nuevamente su pueblo, Señor, su vivienda. Fortalece, Padre Celestial, a cada hermano en Cristo que indudablemente ha de vivir en ese pueblo, Señor. Que tú seas con ellos para que su fe no les falte. Sosténles, Padre Celestial, en estos momentos difíciles. En tus manos, Señor, nos ponemos en estos momentos y suplicamos, Señor, de tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Quiera Dios que esta pequeña reflexión nos haya hecho pensar, reflexionar, que en cualquier momento de nuestra vida solamente la gracia de Dios nos es más que suficiente. Dios los bendiga. Puesto de pie, por favor, cantar este hermoso himno. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue